Hola Josué. ¿Qué tal, Vicente? Gracias por venir a nuestro blog. ¿Quién eres y a qué te dedicas y qué haces? Bueno, de una manera muy sencilla y breve, pues soy compositor de música para cine. Llevo pues desde que tengo uso de razón en esto de la música y luego más tarde como narrativa cinematográfica, pero pues sí, más o menos involucrado 100% en el cine. Desde el año 2014 ya van a hacer, pues eso, 11, 12 años. ¿Y por qué el cine? Fue a raíz de una gran frustración, porque empecé a hacer música pop y luego cuando ya estaba acariciando algunas mieles que me pensaba que me llevarían a llevar una carrera musical en el mundo del pop, me di cuenta de lo... Iba a decir una palabra cruda, pero de lo contaminado que estaba contaminada que estaba la industria de la música. Uh-huh. Y entonces mi padre es un fanático del cine antiguo. Mi abuelo era electricista y fue la primera persona que puso un cine en un pueblo de Albacete llamado Villamalea, y mi padre pues me contaba sus experiencias muy Cinema Paradiso, quedándose en el cine de mi abuelo, viendo película tras película, saliendo por la ventana del cine cuando ya no había nadie y despertaba solo en la butaca. Y la verdad es que el amor por el cine me viene de mi padre. Y hay un punto de inflexión en mi carrera donde digo, estoy harto de hacer música pop y ¿por qué no, ya que hago música y que me encanta el cine, empezar a hacer música para cine? Como inicialmente no tenía proyectos cinematográficos sobre los que componer originalmente, pues adopté el ejercicio de coger otras películas, bajarles el volumen y crear una nueva banda sonora según la narrativa o el sentimiento que yo veía en pantalla, hasta que al final pues pude hacerle frente a mi primer trabajo cinematográfico como compositor, y tuve la suerte de que fue, pues como dice la expresión, llegar y besar el santo, porque me contrataron para hacer la banda sonora de un documental del Hospital de la Fe, que era un corporativo, y le puse tantas ganas después de todos esos ejercicios con trabajos no originales, que va y me dan un premio muy importante en Hollywood en mi primer trabajo de música para cine, y fue un poco la chispa que primero alimentó mi motivación y segundo pues me dio un grado de exposición siempre moderado y con los pies muy en la tierra, pero que me permitieron pues afrontar proyectos muy muy chulos. Ni que decir tiene que tu obra es espectacular. Bueno, sí. Muchas gracias. No, lo es. Hombre, tú y yo hemos trabajado juntos en otros proyectos y una cosa que sí que me gustó de ti, pero aparte me sorprendió. Prefieres ir al rodaje siempre que puedes y estar en el rodaje. El hecho de querer ir al rodaje es porque tengo la facultad de captar todo ese ambiente que reina en el set de rodaje. Me pongo detrás de los monitores, observo lo que está pasando delante y detrás de las cámaras, las reacciones de los actores, las indicaciones del director, y al final, en el momento que dicen acción y puedo ver esas primeras imágenes en vivo, en pantalla, que es lo que luego me va a llegar al estudio una vez montado, al haber vivido toda esa emoción, yo ya puedo llegar por la noche, sentarme en el estudio, empezar a plasmar al piano las primeras notas o los primeros la primera narrativa de lo que es la escena, de una escena, valga la redundancia, que probablemente me sea devuelta en meses, en semanas o en meses. Y esa impronta o frescura que yo consigo tener en el set de rodaje, si consigo plasmarlo en música, aunque luego se quede en un cajón 3 meses hasta que me llegue el montaje de la película, lo puedo recuperar, reconectar con la sensación o emoción, que es algo que creo que es muy fresco y necesario, y seguir con la composición de la música. Siempre y cuando es factible y es posible, me desplazo a los rodajes. Tu estilo musical, para mí, y sobre mi opinión, es como muy americano, ¿no? Me gusta mucho porque tú estás más cerca de un Ennio Morricone o de un gran músico de banda sonora. Me tienes en alta estima, ¿eh? Muchísimo. Muchas gracias. Pero ¿por qué tienes esa influencia tan americana? Es curioso que me digas esto porque los americanos piensan lo contrario.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Es decir, tengo una anécdota con el equipo de Hans Zimmer, que de alguna manera, bueno, a través de una entrevista que dio en España y donde salió mi nombre, decía que la industria de Hollywood se estaba empezando a fijar en compositores europeos porque de alguna manera el modelo americano de banda sonora de Hollywood después de 40, 50 años estaba empezando a agotarse o a ser demasiado reincisivo, ¿no? Y buscaban otras orientaciones y en este caso se iban más hacia Europa. Pero es verdad que yo admiro a compositores americanos y admiro a compositores americanos como pueda ser una referencia como John Williams, también más no americanos sino ingleses, pues como James Horner, pero es verdad que he sido siempre muy curioso con la música y siempre me ha gustado investigar en el laboratorio que es el estudio y tratar de mezclar música más clásica, sinfónica, con música más eléctrica, más étnica, o sea, todos esos orígenes africanos, de percusión, de instrumentos antiguos, y me resulta muy atractivo cuando sobre una base de cuerdas de pronto entra un duduk o una flauta armenia, pues ese cambio de universo, ese maridaje de ambientes, para mí me resulta muy atractivo y muy motivador, entonces suelo profundizar por ahí. Esa es la parte quizá más americana de la investigación o de la música de banda sonora más conocida de allí, pero luego con las reminiscencias europeas, porque he estudiado en Ginebra, en Suiza durante muchos años, he escuchado otras músicas y al volver a España pues conecto con la música española y me hace ver un poco la música desde una perspectiva más global, por decirlo de alguna manera, ¿no? He cogido lo que me ha gustado de cada palo, lo he hecho mío y al final he intentado crear un estilo Entonces, propio. Eso de, aunque esto que va a sonar muy antiguo, pero eso de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? ¿Cuál es tu librillo? ¿No? Pues mi librillo al final es disfrutar investigando con la música y crear sonidos que no son sonidos ya prefabricados, sino que son sonidos buscados, ¿no? Es decir, oye, ¿y cómo sonaría una guitarra eléctrica tocada con un arco de un violín? Pues me genera mucha curiosidad. O cómo sonaría una flauta armenia con una cuerda o con un sintetizador. Pues son todas estas cosas donde dices, ostras, qué novedoso, ¿no? Y esto, ¿por qué no meterlo en mi narrativa musical si estoy hablando de terror, o en una parte más romántica si estás en una serie de televisión, una película, pues donde habla de amor? Es algo curioso. Al hilo de eso, porque claro, a mí yo puedo escuchar una canción y esa canción me puede traer unos recuerdos o generar unos sentimientos, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus armas, digamos, o tus trucos para enganchar con el público y hacerle llorar o no hacerle llorar? Es decir, tú manejas, tú controlas, al igual que nosotros con la imagen y con el color, con el encuadre, con la narrativa en general, podemos manejar el subconsciente del espectador y llevarlo a donde nos interese. Obviamente tú haces lo mismo, ¿no? A ver, no quiero parecer pedante, pero sí que he de reconocer, y creo que es algo sabido por todos los profesionales de la industria del cine, que la dirección de fotografía es absolutamente importante, el sonido es absolutamente importante, pero la música tiene un factor emocional diferente. Tú puedes emocionar a través del color, es decir, por supuesto. Pero la música es algo que llega directamente al corazón y que remueve al espectador. Es curioso porque mucha gente entiende el concepto así, ¿no? Hablar de una escena de amor donde el músico, el compositor, ensalza sus sentimientos para hacer llorar, es algo que hoy en día llamamos pornografía emocional, porque lo que se está viendo muchas veces endulzarlo y ponerle más chicha no es lo que busca el lenguaje cinematográfico hoy en día a través de la música. Es más la anticipación o la narración de identidad propia dentro del metraje. Es decir, algo que no veo, sería mejor al revés, algo que veo
La música me está contradiciendo y me está diciendo que no es así. Ejemplo, una pareja en esa escena de amor, en lugar de poner algo obvio, que es un score, una banda sonora, donde voy a llorar porque se quieren mucho, yo estoy viendo que se están besando, que se están amando locamente, pero a través de la música te estoy diciendo que él es un psicópata. Y al espectador le estoy diciendo, tú estás viendo una pareja amándose, pero yo a través de la música tengo la facultad de decirte a ti, espectador, ojo, que lo que estás viendo no es la verdad. Este señor, a priori, no es trigo limpio y probablemente desemboque en una escena futura con, yo que sé, un asesinato, un abandono o lo que sea. El poder de la música tiene eso. El poder de la música tiene, lo he dicho muchas veces, y esto no es mío, pero estar viendo una escena de Tiburón con una playa llena de gente disfrutando, los niños riendo, jugando con la arena, pero la facultad de John Williams con su música es hacer un taram. Y claro, tú estás viendo algo que no se corresponde con la música, pero la música te está narrando y tiene una identidad propia y te está guionizando y cambiando el sentido de la película. Si yo estoy viendo una imagen en playa y toda la música acompaña la acción, pues bueno, es una música de acompañamiento. Si yo estoy viendo una playa donde todo el mundo está disfrutando y sin ver nada estoy generándote inquietud porque te estoy diciendo, cuidado que algo llega que no estás viendo, estás haciendo cine con la música. Correcto. Y hay una diferencia importante. Correcto. Un momento, me ha recordado un poco a la serie de Servan. Sí, hostia. Maravillosa. Brutal. Maravillosa. Qué miedo, pasamos viéndola. Maravillosa música y maravillosa dirección de fotografía en esa serie, ¿eh? Es maravillosa, ¿Pero sí. la odias o no? No, me encanta. Me recuerda un poco los sentimientos estos de que dices, no puedes dejar de ver la serie, pero tampoco la disfrutas, pero mal. Efectivamente. ¿Sabes? Así es. Bueno, aunque estamos en fase, a fecha de hoy que estamos grabando esto, estamos en fase de edición y todavía no está, me consta mucho, ¿no? A ti te encargan hacer el himno oficial o el tema oficial, la obra musical oficial del Ejército del Aire, y te rompe un poco los esquemas, porque claro. Qué bonito es dedicar tu vida a hacer música para cine y de pronto que te saquen de la pantalla y que te digan, oye, es que hemos escuchado tu música y encarna los valores modernos de una institución más bien tradicional. ¿Pero cómo llega alguien a decirte eso? Pues mira, alguien del ejército. Sí, yo tengo la suerte de coincidir en un máster de liderazgo en Madrid con dos pilotos del ejército español que venían a hablar en ese máster de liderazgo, de valores como la fidelidad, el amor, la confianza, el sentido de la responsabilidad, el estar en un escuadrón a tropecientos mil pies con un líder y dos compañeros a tu izquierda y a tu derecha, y en el caso de que uno tenga un problema, todos a la base, o si tienes que perder tu vida por el compañero, la pierdes, y todo eso a mí me revuelve de una manera intensa. Pero no me esperaba que esa relación o esa conexión con estos pilotos durante ese máster de liderazgo desembocara en que pocas semanas más tarde recibiera una llamada del hoy en día coronel García Roba, trabajando en Moncloa, en la jefatura del Estado Mayor, y diciéndome, Josué, estoy con el GEMA y tu música encarnaría lo que son los valores actuales del ejército y queremos comunicar a través de tu música. Entonces, es muy chulo. Es algo extremadamente bonito. En una primera instancia te genera una euforia tremenda porque dices, ¡hola! ¿No? Me acaban de dar un proyecto que no me esperaba y que va a tener una trascendencia importante. Pero luego viene la parte práctica y es, te sientas en el estudio y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué tecla toco, no? ¿Y ahora qué? Es decir, es una obra de piano, es una obra clásica, no voy a contentar a todo el mundo, hay muchos valores tradicionales y conservadores en el ejército, entonces me desplazo a Madrid, estoy compartiendo un tiempo con el general, con pilotos, y me dicen, oye, ten en cuenta que salvamos vidas, estamos en tareas humanitarias, pero si tenemos que ir a la guerra y tirar bombas, también las tiramos. Entonces, claro, conjugar y conciliar
todos esos valores que son muy bonitos pero también bélicos, genera que hago una música muy épica, una música muy tranquila. Hablar del aire, componer el aire, era algo que me llamaba mucho la atención porque es algo sumamente etéreo, ¿no? Que no se puede tocar. Entonces, ¿cómo compones el aire? Entonces era un reto extremadamente bonito. Por no extenderme demasiado, yo tengo una crisis. Yo he sido una persona siempre muy fiel a mí mismo, con unos valores de seguridad muy marcados en mi vida por mi educación y por mi forma de ser, y en ese momento veo todos esos valores tambaleándose. Porque yo pensaba que no iba a estar a la altura del reto que me habían encomendado. Y entonces entro en un círculo vicioso de complejidad donde decía, ¿y por qué me lo ofrecen a mí? ¿No se lo ofrecen a 100 compositores mejores que yo? ¿Y ahora qué hago, no? Y entonces tengo que demostrar que dentro de mi limitación, obvia para mí, soy capaz de hacerlo, y para demostrar eso tengo que hacer algo extremadamente complejo. Porque si soy capaz de hacer algo extremadamente complejo, significa que pocos son capaces de hacer eso. Y veré justificada mi misión dentro de esta aventura. Iban pasando las semanas y fui incapaz de tocar una tecla de piano durante 3 meses. Y cuando quedaba prácticamente un mes para el estreno en Moncloa de la obra, no había compuesto nada. Yo pensaba, esto va a ser la gran vergüenza de mi vida. Si yo no soy capaz de hacer esto, me tengo que retirar de la música, porque será una espina clavada donde siempre quedará él, no fui capaz de hacer eso, ¿no? Y fue cuando se me iluminó y el espíritu, el corazón, y dije, a ver, hazlo todo mucho más sencillo, sé tú, te lo han pedido a ti por tu sensibilidad, sé sensible y compón la música que tú sientes y que tú sabes hacer. Y fue cuando nació Aer, fruto de una frase que he adoptado, de un lema que he adoptado para mi vida, que es menos es más. Y fue concebir eso, interiorizarlo. Salieron las primeras notas de Aer y en 10-15 minutos había compuesto la obra. Muy bien. Que una música original siempre va a ser mejor que una música de librería. Es obvio. Es decir, estás haciendo un trabajo que va a perdurar para toda la vida. Vas a tener un proyecto que lo podrás ver dentro de 50, lo podrán ver dentro de 100 años, dentro de 200. Es como escribir un libro, es como hacer una fotografía o como rodar una película. Es decir, ¿cuánto merece la pena el poder contar una historia realmente, originalmente? Si coges música de librería, esa música de librería no se ha creado para esa historia. Te puede pegar en un determinado momento, en esa escena, pero no tiene un guión musical que enhebre de alguna manera o que le genere un vehículo a toda esa historia. Con lo cual, permíteme el ejemplo, pero va a ser como una especie de corta-pega, ¿no? Pues esta música me funciona en esta escena, vale. Esta otra música me funciona en esta otra escena, vale. Pero cuando veo las dos escenas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, con lo cual hay una rotura ahí que merece la pena el poder acceder a una composición original. ¿Es caro? Todo depende, es decir, al final todo esto es muy relativo. No es lo mismo componer para una orquesta que componer una obra de piano, pero yo creo que sí que merece la pena al menos tratar de valorar o de contemplar que mi obra, que va a ser una obra para mucha gente o para mucho tiempo, que lleve una identidad propia y que la lleven todos los niveles de la cinematografía, pero si la puede llevar musicalmente, obviamente será un valor añadido siempre. Y luego, para terminar ya, esa obra que tú haces original para una producción, ¿qué pasa con los derechos? Por hacerlo sencillo, sí que es importante saber que el derecho de autor es el que tiene el propio creador de la obra, que no se lo van a poder quitar, que es suyo, pero que va a tener que compartir y ceder con otros derechos si quiere ver, en este caso, su música exportada a otros medios, a otros soportes y a otros países inclusive. Y luego todo esto es muy diferente entre legislaciones de un país o de otro país. Pues nada, Josué, ya está. Ya hemos acabado. Ya te puedes ir.
Pues es un placer poder compartir este tiempo contigo y hablar de música, y también un placer el tener la suerte de poder trabajar con vosotros. Bueno, el placer es mutuo. Y de compartir y de conspirar en estas aventuras tan chulas. Y más proyectitos que vienen, que se están cociendo, ¿eh? Seguro. Nada, pues ya está. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Cortamos.